¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Spinetango. Les resumo la historia. En 2022, hace 3 años, se lanzó un disco dedicado a la vida y a la obra de Luis Alberto Spinetta con músicos de diferentes variantes, en general tangueros, rindiéndole un tributo a la obra del Flaco. Ese álbum fue nominado a los Latin Grammy en el mismo año 2022 y a los premios Gardel en el 2023. Están apareciendo ahora los temas de Spinetango 2. Santiago Muñiz, cantor, y Damián Torres Quinteto intervienen 12 piezas preciosas del repertorio del Flaco, versionándolas en tango, con invitados muy importantes. Esos invitados son Lito Nevia, Melingo, Mimi Maura, Pipi Piazzolla, Marcelo Torres y Nico Sorina, entre otros. El productor es Don Camel, el apodo de Hernán Forcini, que está más interesado en plantar árboles que en venir a la radio. Y desde hace ya un mes, desde el 4 de abril, está disponible en las plataformas esta versión de Fermín. Fermín fue publicada en el primer disco de Almendra cuando Spinetta tenía 19 años. Santiago Muñiz, buenas tardes, gracias por venir a la radio, ¿cómo va? Hola Carlos, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí presente. Bueno, aprovecho a saludar a toda la audiencia. Te concentraste en escucharte, en escuchar cómo suena Fermín ahora. ¿Y cómo suena? Un tangazo. Me encantó cómo quedó. Tiene todo el gusto, el color del tango. No es una normalidad, sino una corriente dentro del tango del siglo XXI, versionar artistas que relacionamos con el rock, desde Redonditos de Ricota a Fito Páez, desde Charly García a Spinetta. Hay mucho aporte de distintos artistas a este terreno. Lo que pasa es que Spinetango es un proyecto más redondo, ¿no? Es conceptualmente desde el principio un homenaje permanente en forma de tango al repertorio del Spinetta central, diría yo, ¿no? Sí, es apuntado a la obra de Luis Alberto. Tanto Don Camel, eh, bueno, como yo somos fana del Flaco, así que con muchísimo respeto, muchísimo amor y, y el mayor profesionalismo posible lo abordamos, eh, alumbrado por la luz de Flaco Spinetta, porque fluyó todo de una manera muy muy linda y hasta el día de hoy lo disfrutamos en el vivo y bueno, ahora con este Spinetango 2 que está a punto de salir. Con el visto bueno de la familia, quiero contarles que la foto de la portada del álbum nuevo es una foto adaptada, pero pertenece a la propia casa donde nació Luis, la famosa calle Arribeños en el Bajo Belgrano, donde además hoy viven sus hermanos, ¿no? Esto también es importante, hacer una cosa que no moleste a los herederos y a la familia del propio Flaco. Sí, tal cual. En eso siempre fuimos muy respetuosos y desde el primer momento mantuvimos contacto con ellos, tenemos una relación muy linda, están al tanto de todo lo que pasa, de todo lo que sucede, y bueno, siempre alentándonos, tanto, bueno, Dante, que estuvimos hace poco con él, Catarina, bueno, quiero recordar en este momento al querido Aníbal La Vieja Barrios, que partió hace poco, pero fue el primero que levantó el pulgar cuando escuchó Spinetango y nos dijo, Luis desde el mismísimo Cosmo los está guiando. Así la que... mano derecha en la vida personal y artística de Luis Alberto Spinetta. Marco Antonio Fernández está presente en los estudios, es el que toca el bandoneón en vivo cuando el grupo se presenta, cuando Damián Torres Quinteto se presenta en público.
¿Hay mucho tango en las melodías o en las músicas de Spinetta, te pregunto? Sí, hay muchísimas. Es más, yo he aprendido mucho desgrabando, ¿no? O sea, armónicamente, ¿no? Para mí que soy un amante, bueno, el bandoneón es un instrumento, ¿no? Que viene del órgano, que es para hacer acordes, y se generan unas lindas matices, unas lindas colores, ¿no? A partir de la música de Luis Alberto. Es bueno pensar que, aunque los pensamos como la camada inicial del rock nacional, el grupo Almendra, desde el primer disco, era una cosa completamente atípica. En la obra de Spinetta empezaron a aparecer los bandoneones en el primer disco. Pongamos que el arreglador, que Rodolfo El Churrón, que era un genio de la música de jazz y que vigiló esa grabación, lo habrá propuesto. Pero es notable, ¿no? Como en un repertorio que asociamos al rock hay otro montón de experimentaciones y mucha relación con el tango. ¿Tendría que ver con el padre de Luis Alberto Spinetta, que era un cantor de tangos? No hay duda de que eso influyó, está en el ADN de Luis Alberto Spinetta. Yo me imagino a un Luis chiquito en el patio de la casa, escuchando ensayar al padre, con 3 violas gardelianas, haciendo un repertorio burrero, porque encima la casa del flaco era un viejo estud. Sí. O sea que ya te está pintando una escena de tango total que, bueno, se ve plasmada en la obra de Spinetta. Y en el Belgrano que se inundaba, ¿no? Hay gente que desde la distancia asocia al barrio de Belgrano a la clase media alta acomodada, y hay muchos barrios en Belgrano, y la zona donde vivió el flaco Spinetta, el Bajo Belgrano, hay un disco que lleva ese título, tenía esas características, el Belgrano de la clase media baja, de los empleados del Estado, el que se inundaba, el de las escuelas públicas. No es el estereotipo de lo que se mira de lejos como Belgrano, ¿no? A veces alguien dice París y cree que París es todo lujo y no conoce París. Bueno, lo mismo pasa con la ciudad de Buenos Aires, donde hay gente que vive como en París y hay gente que vive como en Calcuta. Con esta formación, bandoneón y voz, ¿podemos hacer algo en vivo aquí en la radio? Por supuesto, cómo no. Bueno, vamos a interpretar tema para Pototo, que es con el que iniciamos el volumen 1. Pototo, les cuento la historia por si no la conocen, compañero de la secundaria de Luis Alberto Spinetta, más adelante el dentista del rock. Alguna vez vino a nuestros espectáculos y contamos con él la historia. Que en el viaje de egresados, que Spinetta no hace porque ya tiene el contrato para grabar el disco, se va con una misión, va a mandarle a su propia novia un telegrama para confirmarle si después se van juntos de vacaciones a la costa con la familia de ella, época en que no había telefonía celular ni facilidades. El telegrama llega, pero hay una palabra que el telegrafista equivoca, y entonces tiene la impresión, la novia tiene la impresión de que su novio ha muerto, y va a la escuela secundaria y cuenta. Pototo murió en Bariloche en el viaje de egresados, y Spinetta, que va ahí porque tiene una materia previa y es verano, se entiende la situación, va a su casa y compungido escribe el tema para Pototo, creyendo que su amigo está muerto. Una semana después las cosas se clarificarán, volverá Pototo, dirá no estoy muerto, se irán de vacaciones, pero Spinetta aprovecha la inspiración que tuvo en el tema para grabar el primer single de su historia en los estudios de la compañía discográfica multinacional con que habría contrato. Un poquito más adelante, Leonardo Fabio está grabando para la misma compañía y le pregunta a un productor artístico: che, necesito temas nuevos, ¿tienen un tema nuevo para mí? Y el tipo agarra y saca la letra del tema de Pototo y el arreglo desde un cajón y le dice a Leonardo Fabio: esto es de un pibe y te va a encantar. Leonardo Fabio graba su versión, un poco más dramática, del tema de Pototo. Un amigo de Leonardo Fabio había muerto por un accionar ilegal de la policía. Aprovecha para hacerle un homenaje a su amigo muerto, y en el tema de Leonardo Fabio suenan sirenas. Cuando Spinetta escucha en la radio su tema por Leonardo Fabio, tiene un ataque de celos y de bronca. Este tema era mío, no me avisaron, lo voy a sacar del disco, y lo saca del disco, de tal manera que no figura en el primer disco de Almendra, sino que es un single que salió solo por separado antes. Cuando cobró los derechos de autor, más adelante, por el éxito de la grabación de Fabio, a Spinetta se le pasó un poco la bronca, pero ya no había forma de volver atrás, de volver a incluir ese tema en el disco central de la aparición en público de Almendra. Hecha esta salvedad, a lo mejor Pototo está escuchando la radio, a lo mejor le llega la grabación, a lo mejor todavía dando vueltas, tiene cosas para contar de esa historia en que él estuvo muerto para su amigo y su amigo escribió un temazo por una noticia que era una fake news de la época.
Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está quien nunca a ti te dejaba llegar. En donde estaba el bien, en donde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para cambiarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que un amigo no está. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que un amigo no está. Para saber. ¡Bravo! Acá aplaudimos la versión, además del tema, que es un temazo, ¿no? Y que nos permite pensar un poco en el mundo spinettiano, ¿no? El padre tanguero, él mismo aprendiendo guitarra con un amigo guitarrero del padre, cuando Rodolfo García lo mandó a aprender la guitarra al principio, antes de que le tocara la colimba a Rodolfo García, y cómo nunca interpretó formalmente tango, salvo Grisel, pero el espíritu del tango, el olor del tango, el color del bandoneón flota en una parte importante de su obra, incluso mucho más adelante en la era de Invisible, como todo el mundo lo supondrá, o lo puede escuchar, o cuando fue en los 90 a grabar a MTV un especial y lo llevó a Rodolfo García a tocar el acordeón, que era otro de los instrumentos que Rodolfo García interpretaba de chico. Los discos ya no existen, prácticamente no existen. Ahora son temas que van subiendo a plataformas digitales. ¿Se extrañas desde la música eso, el objeto físico, la tapa, la portada, tenerlo en la mano? Y esa era una de las partes personalmente más lindas, ¿no? Poder ver lo que uno va escuchando, poder ver las letras, el arte, el diseño, bueno, la magia del disco físico. En el caso nuestro lo tratamos de mantener tanto en formato de CD como en vinilo, porque nos parece muy importante que un trabajo de esta magnitud también vaya de la mano con una buena presentación del disco. Para proseguir con esta historia, de donde vienen algunos de los temas que todo el mundo interpreta, en la misma compañía multinacional donde tenía contrato, cuando el disco estaba listo para aparecer y fueron a verlo en la calle Paraguay, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, el dibujo que Spinetta había hecho para la tapa del disco no estaba en la edición. Un empresario responsable de la discográfica había visto el dibujo de Spinetta, lo había tirado a la basura, así, formalmente había dicho esto es una porquería, y había decidido publicar el disco con otra tapa. Spinetta a los 19 años, con el respaldo de los otros músicos de Almendra, paró la salida del disco. Dijo, y el dibujo mío no está, se perdió. Bueno, voy a hacerlo de vuelta. Así que la famosa tapa con la sopapa en la cara de alguien, que podría ser el mismo Spinetta, con un traje psicodélico, volvió a ser hecho, el disco no salió hasta que le hicieron la tapa nueva, imprimieron de vuelta la tapa del disco, y esa fue su pelea contra el poder de la discográfica. Más adelante, cuando los integrantes del grupo cobraron derechos de autor por los 3.000 discos que se vendieron de la edición original, sí, 3.000 discos, la plata apenas les alcanzó a algunos de los integrantes para comprarse un auto usado, en el caso de Elmiro Molinari, un Fiat 600 chocado y viejo, porque esas eran las condiciones que el negocio discográfico les imponía a los músicos por entonces. Algunos de esos músicos, como Hugo Fatoruso, que con los Shakers grabó en la misma compañía en la misma época, hablan de estafas piramidales antes de que existiera el concepto de la estafa piramidal.
Es decir, esto no se hizo con la anuencia de la industria, sino con los músicos luchando contra la industria. La desaparición del objeto físico disco, bueno, es todo un tema al respecto, porque hoy la música que gira en las plataformas, ¿a quién le produce ganancias? Te pregunto. Sí, todo lo que es algo que yo desconozco. Vos no cobrás un peso No, de la reproducción en Spotify y de los temas que vos mismos cantás. no. Y los autores de los temas, con los derechos de autor, y ahora con el gobierno de Javier Milei, que deja eso flotando, y entonces se verá que cuando se habla del amor al arte, o por amor al arte, en este caso caben las coordenadas. Sí, tal cual, tal cual. Sí, uno esto lo piensa desde una forma de vida vinculada más a una pasión, a vivir de una manera que uno cree que es auténtico. Después lo otro es un factor hoy en día que maneja la industria y bueno, en el caso nuestro estuvimos en la fiesta de la gran fiesta de la industria, en los Grammy, en el 22 en Las Vegas, y sí, es muy fuerte. Y cuando fueron a la fiesta de los Grammy, los hicieron entrar, estuvieron en una buena ubicación, ¿el rubro de premio de tango importó? Sí, en ese sentido estábamos todos por igual, salíamos todos por la misma puerta, caminábamos la misma alfombra, pero bueno, sí, obviamente lo que genera plata son otros géneros y bueno, apuntan todo a eso. Qué bueno, porque si hubieran sido nominados a los premios Gardel, les hubieran dado, en caso de haberlo ganado, el premio por separado, sacándoles una foto fuera de la fiesta central, porque lo que importa a veces en las premiaciones es otra cosa. El rubro tango en los premios Gardel de la Argentina es un rubro menor. Y el chamamé fue eliminado este año. Y la verdad que cuando uno ve las listas... Solo quedará el pop. De la cantidad de premios que se dan, no. Está muy bien que premien todos los rubros posibles, pero que eliminen rubros o que maltraten... como a Billie Holiday cuando iba a cantar a un hotel y la hacían entrar por la puerta de servicio porque era afrodescendiente. Pero es casi una homologación de como empezamos, de como Sí. lo que empecé diciéndote en el programa, que Sí, no claro. proscriban, que jueguen, que compitan, que estén todos los No, géneros. y que estén todos, y que el premio se llame Gardel, digo. Claro que y nos- ningunee al Bueno, género ahí del está. que que proviene haya Gardel. algo en común, ¿no? Gardel nos identifica a todos. Anoche un conductor de un programa nocturno de la radio Buitre, de la radio del Grupo Clarín, Es buen nombre buitre, Radio Buitre. sí, sacado porque no sé qué le pasó, pero los es marrones, natural. ¿eso? Sí, dijo, el Los que es mar- marrón es marrón, el que es negro es negro, y negro. el que es bruto, y no me vengan con el INAD, y qué carajo. Estaba enojado con Riquelme y lo acusaba de marrón, de bruto y de negro al presidente de Boca. Y también al hombre fuerte de Boca. y por supuesto estaba la cámpora, ¿no? Porque decía abogados camporistas. Pero yo digo, si tenemos un ejercicio pleno de honestidad, es la maldad de arriba, del presidente de la Nación, que insulta. Su vocero hoy, Adorni, dijo que no propende la violencia con los periodistas, solo dice que la gente no los odia lo suficiente y después alguien le pega a un periodista y a otro lo amenazan y a nosotros nos espían, etcétera, pagan etcétera. menos, ¿no? Digo, si no, atamos los eslabones y decimos, si alguien va al Congreso de la Nación, habiendo sido congresista, habiendo sido diputado nacional, y dice esta cueva de sapos, de insectos, de gente despreciable, si alguien dice, la gente no odia lo suficiente a los periodistas, si alguien insulta a las políticas de género, si alguien se mete con todas las cosas que en este mundo han ayudado a progresar, ¿qué esperamos del último eslabón de la cadena, del que sale a la calle, del que se tomó un vino y tiene un micrófono? ¿Qué esperamos del resto de la sociedad si el ejemplo, lo dijo Axel Kicillof, cómo les enseño a los chicos, cómo se les enseña a los chicos en la escuela a respetar, a ser tolerantes, a la aceptación de la diferencia, si el presidente de la Nación vocifera y le salen culebras de la boca? Bueno, es un tema para que pensemos, y eso en otras órbitas, como la premiación en el campo de la música, se traduce en una violencia simbólica. Tocás chamamé, no estás en los premios. Cantás folclore, tocás tango, te saco del centro. Aquí me interesa el público de masas que consume la música de los géneros que llamamos pop o urbanos. Y no está nada mal eso. No está nada mal que se privilegie aquello que resulte un negocio, porque se trata de los premios del negocio. Pero que falta de memoria de la industria discográfica, porque ¿cuánto tiempo subsistió la industria discográfica? Porque se vendían los discos de folclore y se vendían los discos de tango. ¿Cuánto tiempo los pilares de la industria fueron los géneros de raíz antes de las invasiones bárbaras? Y entonces cambió, y yo desconozco el pasado. Esto lo dijo el Chango Spasiuk,
no lo digo yo. La industria musical vivió de esos géneros y ahora los corre a un costado, les da vergüenza mostrarlo, les saca una foto más temprano y después no los pone en la ceremonia televisiva, donde ocurren después cada cosa, cada desafinada de artistas importantes, que mejor no hablar de ciertas cosas. De Spinetango sí vamos a hablar y les vamos a pedir una más en vivo si pueden, porque la verdad que es mejor escuchar la gran música que nos ayuda a tolerar la vida que quedarnos en el detalle de los estúpidos. Sí, señor. Bueno, Carlos, la verdad que estaba escuchando atentamente, comparto absolutamente todo lo que acabas de decir y como soldado del tango, como defensor de este género, nosotros estuvimos en el 2023 en los premios Gardel y sentimos eso que dijiste vos, porque la fiesta fue en un lugar, la premiación hacia por ejemplo, donde estábamos el segmento del tango fue en otro lugar. Incluso, a otro horario e incluso ganando la nominación, no fue el caso nuestro, pero el ganador nominado de tango tampoco estuvo invitado a la fiesta, o sea que es lo que yo dije, cuando Billie Holiday llegaba a tocar en un hotel muy importante, no la dejaban entrar por la puerta principal ni alojarse en el hotel porque era afrodescendiente, entraba por la puerta de servicio, cosa que no fuera vista y era tratada como personal doméstico, o peor que ello, porque se trataba de alguien que cantaba en público y la gente pagaba por verla y además consumía bebida o comida, y entonces el negocio era Billie Holiday, pero no se la podía mostrar salvo en el escenario, y después todos nos conmovíamos con suerte. Bueno, vamos a hacer Grisel. También conmueve. El único tango que cantó Spinetta en serio, ¿no? A mí me conmueve en el disco mucho. La 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 junto a Fito Páez. Exactamente, tal vez porque su papá lo cantaba. No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuanto partí, pues nunca más volví. Que amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grises. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirada, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré, y en otros besos me perdí. Mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será, Grisel, de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas se apagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé ni te acuerdas de mí,
Grisel, Grisel. ¡Bravo! Te pregunto, Marco Antonio Fernández, ¿qué edad tenés? 37. ¿Desde qué edad tocás el bandoneón? Y en 2 años se va a cumplir 30 años que toco el bandoneón. Perdón, tocás desde los 9 años. 9 años el bandoneón. Y ahora que lo dominás, a veces y a veces no. Sí, pasa. Pasa que hay muchas autopistas, ¿no?, en la cabeza del músico. Es el del bandoneonista sobre todo, ¿no? Entonces, la mejor bajada, la mejor salida, la mejor subida, siempre uno ha elegido mejores. Pero bueno, siempre uno está andando y estaba para adelante. Bien, te veo tocar y percibo que estás como volando, como flotando. ¿Sabes? Sí, estamos. Aparte con el maestro ayer estuvimos tocando, Sí, hoy sí. también. Ahora Así ahora que les se va pregunto. haciendo en la marcha. Como lo toqué hoy, no lo toqué ayer, ni tampoco lo voy a tocar como lo voy a tocar esta noche. No, nunca va a ser igual. Es lindo que la gente sepa eso, o sea, que cada vez que tocas el tema no estás leyendo una partitura, sino que estás pasándolo por el corazón. Ah, sí. Aparte quiero decir que yo lo conocí a Luis sin saber quién era Luis. ¿A dónde? ¿Qué pasó? A Luis Alberto Spinetta. Sí, yo tenía 15 años. Y era las primeras veces que yo venía para el centro. 2003 entonces, 2002. Sí. ¿Y desde dónde venías al centro? Yo venía a tocar acá en una orquesta escuela. ¿Desde de dónde? bandoneón, desde Montegrande, yo soy de De Montegrande. Montegrande. La orquesta escuela de Emilio Balcarce. Sí, yo estuve ahí en el 2006. En el 2006 fue esto. Y Luis hacía con los chicos de la Académica del Colón, ¿no?, un espectáculo. Entonces me invitaron, que eran mis compañeros de Ese la espectáculo que orquesta. fue en un horario diurno. Creo que sí, Spinetta sí. en el Colón, Sí. el de Tangalanga. Entonces, sí, fui a un ensayo, fuimos al camarín y me encontré tomando mate, pero yo no sabía quién era, solamente un señor muy gentil que me pasó un mate. Y estábamos ahí, qué sé yo, así me pasó con Juárez también. Conocí mucha gente, a Julio Boca, conocí gente ahí, haciéndolo. Siendo un pibe que a lo mejor desconocía. Sí, que- me tocó, viste, tenerlos al lado y descubrí, qué bueno que, y después lo buscabas y, claro, es bueno de verdad. Era importante el tipo. Sí, tenía un sí, espectáculo sí. propio en el Colón. Era Desde Gabriel Senán es el director sí, del Colón. Sí, yo, nada, recién salía, no tenía celular, cosas, viste, había cosas que no, tenía mi bandoneón nomás. Era un pibe la ñata contra el vidrio, podríamos mi decir. bandoneón, quería volver a mi casa a tocar bandoneón nomás. Era lo Yo. único que te interesaba. Sí, y después ¿Y por qué? Porque empecé a descubrir que me decía cosas, o sea, empecé a leer también, había algo ahí que me empezó a... ¿Y qué te dice? ¿Qué cosas te decía el bandoneón y qué te dice hoy? No, a ver, te va probando, ¿no? Porque tiene más de 100 años esto, ¿no? Tu O sea, bandoneón es un doble A, es un A, es más viejo todavía. es más viejo. ¿No? Y yo no podía dormir pensando en el bandoneón, ¿viste? En este bandoneón. A lo Tenía mejor la plata. porque hablaba en alemán, no lo entendías lo que decía. Sí, bueno, yo entendí, pero quizás puede ser que eso. Pero bueno, hay que estar con el instrumento, y eso, de esa forma uno lo va entendiendo más también, ¿no? Cuanto más está con el instrumento, lo vas entendiendo un poco más, ¿viste? A veces pasa que, por ejemplo, que no lo puedes tocar porque la vida hace que no puedas estar con el instrumento, pero Hay que tener una relación con él, además. sí, el bandoneón nunca en el estuche. ¿No? ¿Y nunca en el estuche? ¿Y tiene nombre el tuyo? No. Por ejemplo, No Rodolfo humanizó al bandoneón. Rodolfo No. Mederos tenía como 9 bandoneones, hasta yo me Sí, acuerdo, y me un acuerdo nombre. uno se llamaba Timoteo, por ejemplo. Buen nombre para bandoneón. ¿Sabes por qué? Timoteo. Porque no me lo voy a comer. Y las cosas que uno le pone nombres para que no comérselo, me parece. Exactamente, para humanizarlo un poco y después un día tragárselo. ¿A dónde, es bueno que la gente sepa, Santiago Muñiz, a dónde cantaron anoche, dónde actuaron anoche y dónde van a actuar hoy? Bueno, ayer estuvimos con Marquito en el boliche de Roberto. El boliche Roberto en Almagro. En Almagro, una noche mágica. Estuvo
fue algo divino, como salió todo. Una de las catedrales del tango de la ciudad de Buenos Aires, hay que decir, y un lugar que permanece igual que hace 100. Correcto, sí, tiene una magia bárbara el boliche de Roberto. Y esta noche a las 21 horas estamos en el bar de la calle Rodney, en Chacarita. frente al cementerio de Chacarita, haciendo un espectáculo que se llama Raza Tango, junto al legendario guitarrista Alfredo Sadi, que con sus 88 años ha acompañado a grandes glorias del tango rioplatense, a Citarrosa, al Polaco, a Mundo Rivero. Y bueno, con Alfredo tenemos el dúo Raza Tango. Hoy festejamos 15 años y el invitado especial es Marquito. Bueno, gracias por haber venido a la radio, que salga bueno lo de esta noche. Y gracias por el amor a la música, que significa homenajear desde el género que ustedes aman a la hora del flaco, que no está tan despegada. Que tengan una buena tarde. Nos vamos con Spinetango, disco 2 y sus temas en las plataformas digitales.